Bueno, como les comentaba entonces, básicamente lo que nosotros queremos con este aparato es mantener niveles de oxígeno, ¿no es cierto? Y también mantener niveles de CO2 adecuados y compatibles con la vida y dentro de los requerimientos orgánicos normales. Cuando ustedes vieron anatomía, vamos a hacer aquí un recordatorio porque es súper importante en este caso también tener esto muy, muy claro, debido a que gran parte de los elementos que nosotros vamos a abordar, que uno de ellos es el flujo, ¿no es cierto?, el transporte del aire en la vía respiratoria y obviamente la llegada del aire a las zonas funcionales de intercambio que son los alveolos. Entonces, es importante tener claro lo que es el tránsito del aire y también saber cuando nosotros tenemos alguna afección de estas vías de tránsito, cuáles son entonces las condiciones que se empiezan a afectar y de qué manera eso impacta obviamente en la dinámica que existe para llevar a cabo los procesos de intercambio. Aquí aparece entonces lo que está diciendo Fabián, tiene toda la razón. Nosotros tenemos básicamente dos grandes grupos en las vías respiratorias, ¿no es cierto?, de estructura. Uno que corresponde a las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Así que esa es la primera diferenciación, pero así muy, muy, muy categórica, ¿ya? Y que ustedes tienen que recordar de aquí al resto de su vida. Cuando empiezan a ir al hospital en farmacia clínica, una de las cosas importantes ahí, y que normalmente ustedes van a ver en el médico y en los exámenes, que vamos a verlos también aquí en el curso, y en los exámenes que hace el broncopulmonar, ¿ya? El especialista broncopulmonar, dice relación con separar justamente el compromiso de lo que es el tránsito del aire en estas dos áreas. O sea, está comprometida la vía respiratoria alta, que sería la cavidad nasal, como decía Fabián, ¿ya? De lo que es ahí una estructura importante, que son los cornetes nasales. Después los senos paranasales, ¿ya? Estos senos paranasales, recuerden que son estas cavidades intraóseas que están a nivel del frontal, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos una claudicación, claudicación significa cierre, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una claudicación del acceso a los senos paranasales frontales, normalmente viene una problemática que se llama la sinusitis, porque cuando esa vía se tapa, que es un conducto muy pequeñito, y con una poca inflamación esa vía se tapa, entonces puede haber desarrollo bacteriano, puede haber desarrollo, ¿no es cierto?, un proceso inflamatorio infeccioso, y duele muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Por lo tanto, el paciente al poco inicio de este tipo de complicación, consulta al médico rápidamente porque los dolores no lo dejan ni dormir. Tenemos después los otros senos también paranasales que corresponden a la cavidad maxilar, que está en el pómulo, ¿no es cierto? No sé si ustedes en anatomía lo vieron eso, no sé si me lo pueden confirmar. ¿Vieron las estructuras óseas y las Sí, cavidades? profesor. Ah, ya, y las Sí, pudieron ver todos los senos paranasales. Ah, qué bueno. Ya, y eso, los senos paranasales, sobre todo a nivel maxilar, no tanto el frontal, pero sí el maxilar y un poquitito el esfenoide y el etmoide, ustedes ya han probado, digamos, y han sido víctimas de cuando esto falla. Y cuando uno está resfriado, ya normalmente estos senos paranasales, maxilar, esfenoidal y etmoidal, ¿se acuerdan del esfenoide, cierto? Es un hueso que es muy largo, es muy amplio, va desde una 100 a otra 100, de la izquierda a la derecha, abarca todo ese espacio, pasando por la zona de la cavidad nasal. Y el etmoide es un hueso como con forma de paralelepípedo, ¿ya? Es como un rectángulo tridimensional que tiene un tamaño muy pequeño y que está detrás, ¿no es cierto?, de lo que es el hueso de la nariz. Entonces está en la zona profunda de nuestra cara, hacia el cráneo. Bueno, estos también tienen esos espacios, estos senos, ¿no es cierto?, paranasales, son parte estructural de ellos. Y cuando se tapan es cuando uno empieza a hablar así. Entonces uno se da cuenta que la capacidad que da en alguna medida en la fonación, cuando uno habla, es una suerte de generación de caja, ¿ya? No sé si a alguno le gusta la música y alguna vez se ha hecho un parlante
con madera que hay por ahí en la casa y tiene el parlante, digamos, el magneto con esta cosa redonda. Entonces, el parlante por sí solo, la verdad es que poco hace. Pero cuando ustedes los ponen en una caja de madera, que son los parlantes vulgares, comunes y corrientes que pueden tener en su casa en un equipo de música, bueno, esa caja de madera tiene un efecto de resonancia. Es lo mismo que tienen como función estos senos paranasales maxilares, fenoidales y etmoidales, ¿ya? Por lo tanto, este efecto de caja, este si no lo tenemos, empezamos a hablar así como congestionado, ¿ya? Esa es la denominación más cercana. Después tenemos la faringe, ¿no es cierto? La faringe posterior, la laringe, en donde tenemos algunas estructuras que son también conocidas, la epiglotis, ustedes se la pueden ver en el espejo, ¿ya? El aritenoides no, porque es una estructura de cartílago, ¿no es cierto? Un poquito rígida, que está en nuestra garganta, hasta finalmente llegar a las cuerdas vocales. Por lo tanto, las cuerdas vocales, y eso también tenganlo claro, o en anatomía me imagino que también se los tienen que haber dicho, las cuerdas vocales son la estructura que diferencia, o sea, incluyendo las cuerdas vocales y hacia arriba, vamos a tener entonces las vías respiratorias altas. Y desde las cuerdas vocales hacia abajo, sin considerar las cuerdas vocales, tenemos las vías respiratorias bajas. ¿Ya? Ahora, no sé, ¿alguien se le ocurre cuál sería la función? En el colegio tienen que haberlo visto también, ¿eh? Así que puede que se acuerden. ¿Cuál sería la función en términos del aire para que una vez que pase por las vías respiratorias altas cambie sus condiciones físicas? ¿Qué cambio lleva a cabo entonces el paso del aire por las vías respiratorias altas? Profe, no le entendí muy bien la pregunta, pero quizás la respuesta que tenía adelante con respecto a todo lo que era la parte nasal y orofaringe, todo ese sector, más que nada también hay una función de poder filtrar el aire, porque igual el aire viene con ciertas partículas e incluso también los vellos nasales ayudan para filtrar pequeños, como decía, mencionaba anteriormente, pequeñas partículas que pueden ingresar a nuestro organismo. Entonces igual funciona como una forma de filtrar el aire. Claro, sí, la pregunta es esa. ¿Qué función tienen las vías respiratorias altas con respecto al aire? No sé si Una, es lo efectivamente, correcto, pero disculpa, no. sí, dale nomás. No sé si es esto, pero creo que aumentar la temperatura y humidificar el aire. No te escuché muy bien. ¿La temperatura dijiste? Es que parece que la vía respiratoria superior calentaba el aire y lo humidificaba. Ya. Bien, súper bien. ¿Ustedes han ido a la nieve alguna vez? ¿O han estado en un espacio muy frío durante unos 2 o 3 días? Sí. ¿Qué les pasó en la cara, en los labios? Se congelaron. No, sí, bueno, eso, pero de un día para otro, o ya cuando pasa 2 o 3 días, normalmente ese es el plazo. ¿No pasó nada en la estructura de la epidermis de la cara o en la condición de la mucosa de los labios? Eh, ¿Se quiebra o se quema algunas veces la piel por el frío excesivo? Exactamente. Hay un deterioro de esta estructura dermatológica y mucosa, ¿cierto? Pero ¿por qué es como que se resquebraja? ¿Por qué como que está reseca? ¿Qué pasa ahí? No sé si tiene que ver, pero tiene que ver con la contracción, con la vasoconstricción. Sí, en alguna medida influye la vasoconstricción, pero pongamos en una condición extrema. Si nosotros Como estamos en la decía, cordillera y estamos en un lugar en donde hay una temperatura en la cual
tenemos nieve, o sea, la temperatura es bajo cero. ¿Cómo será esperable el que tengamos, por ejemplo, agua en el ambiente? La cantidad de agua ambiental. ¿Ustedes han fijado cuando dan el tiempo en las noticias que dice porcentaje, humedad, ¿no es cierto?, ambiental. Entonces dicen, no, un 60%, 80%, 95%. ¿Cómo será ese porcentaje de humedad ambiental en la cordillera cuando está nevando? Debería ser menor, Claro, ¿no? tremendamente baja. ¿Por Sí. qué? Porque con temperatura bajo cero el agua se cristaliza, se transforma en hielo y precipita, por eso neva. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? La piel y también la mucosa labial y también la vía respiratoria van a estar en contacto con ese aire, que va a tener una cantidad de agua muy baja. ¿Y qué va a ocurrir con el agua de la superficie corporal? Si hay poca agua, químicamente hablando. Si nosotros tenemos un desequilibrio, porque en este caso el ambiente tiene poca agua y nuestro cuerpo en la superficie sí va a tener agua, en las células y obviamente la cantidad que nosotros tenemos de producción de sudor constante para mantener la temperatura corporal. ¿Qué pasa con esa agua, la superficie nuestra? Eh, yo creo que en la superficie debería haber menos agua porque el cuerpo, el organismo está necesitando más, por lo tanto la que está en la superficie se va a absorber y se va a utilizar en las diferentes funciones orgánicas. Por lo tanto se va a producir la piel se va a resecar, pues se va a deshidratar. Ya, bien, va súper bien aproximado. Un detalle, el agua que está en la piel ya no se reabsorbe, ¿eh? No hay Ah, ya. no hay aguaporinas. Tú sabes que en el riñón tenemos aguaporinas que permiten el traslado de agua, ya que pasan las moléculas de agua. En la piel no hay aguaporina, por lo tanto no hay paso libre de agua a menos que sea a través de las glándulas y por el sudor, ya, la glándula sudorípara. Pero, ¿qué es lo que sí ocurre? Es una vasoconstricción porque hace frío y ustedes ven que se les pone la piel blanca porque está helado y obviamente hay menor producción de sudor, eso es cierto. Y por lo tanto la piel no se va a hidratar tanto como antes. Pero además tenemos el otro fenómeno que es físico, que el porcentaje de humedad ambiental es muy bajo. ¿Y qué ocurre? La piel se empieza a quedar sin agua, se reseca, se agrieta y se parte. Y terminas con la piel de la cara agrietada y con los labios también partidos. Bueno, después podemos hacer el cálculo en base a las presiones parciales de agua y presión parcial de evaporación del agua, que ustedes tienen que haber visto eso en físico y química y tienen que haberlo visto con la profe María José también en química. O sea, eso se calcula, hay numeritos claritos para eso. Pero para avanzar en la clase, vamos a quedar claro de que si yo incorporo ese aire frío en mi vía respiratoria, ¿cómo va a quedar la vía respiratoria? En la tráquea, en los alveolos, dentro del pulmón. ¿No le va a pasar nada o vamos a tener problemas? ¿Qué es lo Cambia esperable? su temperatura. Uno, cambia la temperatura, pero con respecto a la humedad, ¿qué pasaría entonces con la vía respiratoria si incorporo un aire sin agua, como está afuera? Va a Haciendo, disminuir la ¿sí? humedad. ¿Sí? Haciendo la analogía con lo que pasaba con los labios y la piel, Se va a resecar, profe. se va a resecar y obviamente vamos a tener problemas muy serios en la vía respiratoria. Y recuerden que la vía respiratoria es mucosa. ¿Qué epitelio tenemos en la vía respiratoria? Eso es histología. Vamos, epitelio. ¿Alguien se acuerda? Recuerde que no pasamos todo histología, profe. Ya, búsquelo en internet entonces, pues, a ver, tiene que aparecer en algún lado. En internet aparece que es el epitelio columnar ciliado. Se encuentra en la mayor parte de la vía respiratoria. Sí, o también cilíndrico pseudoestratificado. Tiene esas dos denominaciones.
Bueno, es un epitelio, si ustedes se fijan, ya que en la parte superior, si lo buscaron en internet, tiene unos cilios, ¿ya? Y esos cilios son súper frágiles. Y si más encima yo estoy disminuyendo la cantidad de agua porque hace mucho frío en la montaña y el porcentaje de humedad bajó, como ya lo conversamos, esos cilios sufren y en algunos casos se rompen y pierden su función. Bueno, si esa fuera la figura, si nosotros incorporáramos aire que estuviera así de frío y con poca humedad, la verdad es que lo más probable es que nosotros estaríamos muertos, ¿ya? Porque tendríamos complicaciones en la vía respiratoria, entraríamos en falla respiratoria y obviamente eso no es compatible con la vida. Pero eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Justamente porque toda esta área que nosotros tenemos acá, que es este tema de las vías respiratorias altas, cumple justamente algunas de las cosas que ustedes ya me dijeron. Primero, elevar la temperatura del aire. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver que tenemos los cornetes nasales. Los cornetes nasales son tres, el inferior, medio y superior. ¿Ya? Dos de esos son del etmoide, uno es del esfenoide. Esos cornetes, ustedes lo tienen que haber visto en anatomía, así que repásenlo, aumentan la superficie de contacto con, con el aire que ingresa a la vía respiratoria. Y por lo tanto, al aumentar la superficie de contacto, quiere decir que el aire está en contacto con esta mucosa nasal, ¿no es cierto? Y que esta mucosa nasal, fíjense que es la única área en nuestro organismo que funciona al revés. Cuando nosotros tenemos frío, en todo nuestro cuerpo, la superficie corporal provoca una vasoconstricción para mantener el calor en el centro del cuerpo y no morirnos de frío, y para evitar también este tema del agua y la regulación general. Pero a nivel de la mucosa nasal, nosotros vemos que cuando hace frío, ¿cómo se les pone la nariz? ¿Blanca o roja? Roja. Roja. Rojita, po, y es porque hay una vasodilatación. Nuestra nariz funciona al revés. Cuando hace frío, vasodilata. ¿Y para qué vasodilata? Porque habiendo frío, el aire tiene menos humedad y es necesario entonces entregarle agua desde la mucosa nasal al aire y por lo tanto que ese aire entre humidificado a la vía respiratoria y no deseque, ¿no es cierto?, la vía respiratoria y no tengamos problemas entonces obviamente de deterioro de la vía respiratoria. Entonces, uno de los principales de las principales funciones ya es efectivamente aumentar la temperatura cuando hace mucho frío, para que no nos dé frío en los pulmones, entre comillas, como decía la Javiera, entregarle humedad, ¿no es cierto? O sea, que se humidifique el aire cuando viene muy seco, como el caso del frío. Y como decía la Victoria también, aquí está. O sea, nosotros tenemos estos pelitos en la nariz y todos estos vellos que están incorporados en la vía nasal, por eso normalmente uno tiene que tratar de respirar por la nariz, porque ahí hay un efecto de clearance, de limpieza, ¿no es cierto?, de purificación de material particulado que no es provechoso que llegue a la vía respiratoria, y son removidos todas las partículas o polvo con tamaños de 10 micrómetros o más. Entonces, ¿a ustedes les pasó alguna vez que se fueron caminando, no sé, para ver a la abuelita, a ver a un familiar en el campo, y nos falta la gente que pasa en camioneta, pero tremendamente rápido por el camino, los deja empolvados enteros? Ya, pero bueno, el polvo decanta rapidito, y cuando llegaron a la casa de la abuela, se sonaron la nariz y salió, pero súper, súper negro la mucosidad que ustedes removieron de la nariz. Y ahí está claro, ¿ya? En este caso, las vellosidades de la cavidad nasal están reteniendo una gran cantidad de material particulado. Pero todo lo que tiene un tamaño inferior a 10 micrómetros pasa, ¿ya? Después vamos a ver qué ocurre con ese resto de cosas. Obviamente, la vía respiratoria alta tenemos anidado nuestro sistema del olfato, que lo vimos en Intro a Fármaco 1, ¿ya? Y ojo, ¿por qué? Porque nosotros no podemos meter todo el aire del universo a través de nuestras fosas nasales. Por lo tanto, nuestras fosas nasales, al ser unos hoyos pequeñitos, tienen una suerte de resistencia de ingreso al aire que se ha medido en centímetros de agua y que se estima que más o menos el 50% de resistencia de ingreso al aire y sería aproximadamente una resistencia que está medida en 8 centímetros de agua por litro
¿ya?, de aire que pasa por la vía respiratoria superior. Entonces, ahí está eso, bueno, medio, está clarito cuánto es lo que nosotros tenemos entonces en términos de cantidad de esfuerzo que uno tiene que hacer, porque está esta resistencia, ¿ya?, al ingreso en la vía respiratoria alta. ¿Cuánto más o menos la cantidad de aire que nosotros estamos movilizando? Bueno, va a depender de la actividad que hagamos. Si estamos haciendo una actividad física intensa, va a ser más aire. Si estamos sentados todo el día, menos aire. Pero se estima que es más o menos entre unos 10.000 y 15.000 litros de aire al día. Eso es lo que nosotros ocupamos. Si lo multiplicamos por la cantidad de billones de personas que existen en el mundo, el tema del aire es algo relevante. Lo que pasa es que nosotros no lo medimos porque no nos cobran por el aire. Entonces, vamos a tener ahí siempre presente que hay elementos que son importantes. El consumo de agua humano, sí, son para cada persona al menos 2 litros de agua al día que nosotros debemos consumir para suplir nuestras funciones corporales, ¿ya? Pero aquí pueden ver que aire necesitamos aproximadamente mínimo 10.000 litros diarios, ¿ya? Lo otro es que aquí hay también esta suerte de limpieza, como ya lo había comentado Victoria, pero cuando uno lo ve desde la vía respiratoria baja, también está la función de estos cilios que van arrastrando, ya estos cilios se mueven y arrastran el contenido, las impurezas que puedan haber, que son inferiores a 10 micrómetros, quedan normalmente gran parte de ellos depositados, ¿no es cierto?, en la vía respiratoria. Y estos cilios entonces, que hay un mucus que lo está recubriendo, permite entonces que se movilice esta impureza y sean sacados a través de la tráquea y van a dar entonces acá a la parte del esófago y es deglutido, ¿ya? Entonces, que no le llame la atención que de repente uno está hablando, está en una condición normal de actividad, y como que algo sale de la garganta y como que te molesta, y uno empieza a carraspear, tose, y se nota que sale un poquito de secreción, y uno lo deglute. A veces ni siquiera te das cuenta, en una pequeña cantidad. Bueno, ese es el funcionamiento normal de los cilios, que están llevando a cabo este clearance, ¿no es cierto?, de la vía respiratoria a través de los cilios. Y uno estima que aproximadamente la vía respiratoria se está limpiando de manera completa cada 15 minutos, ¿ya? Finalmente, la epiglotis y el aritenoide, básicamente lo que hacen, y lo vieron ustedes con la profesora Karina, un video, digamos, de la dinámica. Estos normalmente son estructuras que al deglutir descienden y tapan la tráquea, el ingreso a la tráquea y las cuerdas vocales, y por lo tanto va a impedir lo que es la aspiración del alimento, ¿ya? Lo cual obviamente es muy importante también. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Pregunta? No, No, profe, todo profe, bien. siga Ya. nomás, estamos bien. Si alguien tiene dudas, saben que me pueden preguntar al tiro, no me complica que me interrumpan. Bueno, aquí está ya un esquema en el cual nosotros podemos ver primero esta cavidad que es de tipo paralela, ¿no es cierto?, a lo que es la vía respiratoria en nuestra estructura ósea. Aquí están los senos maxilares, seno esfenoidal y etmoidal, que están uno detrás de otro, por eso no se ve bien aquí. Hay otra imagen que los va a mostrar. Y aquí están los senos frontales. Si ustedes se fijan, esta parte que está aquí, donde está el puntero, miren, ahí y ahí se grafica lo pequeño que es el conducto que comunica, ¿ya? La vía respiratoria superior con la entrada al seno frontal. Ese es que yo digo que a veces se tapa porque hay un proceso inflamatorio, puede ser alérgico, puede ser infeccioso. Bueno, el cuento corto es que esto claudica, ya, se cierra, se tapa. De a poco, eso es lo otro. En la rendición del hito, una de las cosas que también les comenté es el uso del lenguaje académico, del lenguaje biomédico. Y después, cuando estén en clínica, van a aprender el lenguaje. A medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir diciendo el lenguaje más coloquial, por ejemplo, aquí, que se tapa el hoyo, pero tienen que entender de que hay un lenguaje para eso que es que se claudica, se oblitera. O sea, hay varios sinónimos que son los que se ocupan normalmente en el lenguaje académico. Entonces yo voy a ir ocupando los dos para que ustedes lo aprendan.
Y obviamente cuando les pregunte o tengan que exponer, ustedes ocupen un lenguaje de ese nivel, ¿ya? Porque decir que se tapa, sí, no, todos entendemos que se tapa. Pero la idea es que también ustedes en su casa empiezan a hablar bonito y que se note que están en la universidad. Porque si no cambian el lenguaje, no van a cambiar tampoco la manera de comprender las cosas, ¿ya? Porque cada lenguaje en ciencia, si se han fijado hasta ahora, es bastante específico con lo que quiere decir. No deja cosas ambiguas, digamos. Bueno, entonces nosotros tener la obliteración, ¿ya? O la claudicación de la comunicación frontosinusal con la vía respiratoria alta. ¿Les gustó esa parte, vieron? Ya, después lo repasan. Es bastante probable cuando hay una inflamación en esta vía. Bueno, ahí tenemos el seno efenoidal que les decía, pero en esta otra imagen se puede ver mejor. Ahí tenemos el seno efenoidal y ahí tenemos el etmoides, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les comentaba, que teníamos entonces tres cornetes, ¿ya? El inferior, medio y superior. Estos dos inferiores son parte estructural del etmoides y este superior es del efenoides, ¿ya? Aquí se ve un corte sagital de los senos frontales, lo mismo estamos viendo, pero como está, entre comillas, como al medio, digamos, entonces no se ve el canal que comunica, ¿ya? Pero la foto yo creo que es bastante clara. Y por aquí es donde entra el aire. Entonces el aire, en vez de entrar por un tubo, como la tráquea, por ejemplo, en que gran parte del aire, cuando está ingresando por ese tubo, en la zona central del tubo, ese aire no va a estar en contacto nunca o muy poco probable con la zona que está equidistante del centro de la tráquea. Entonces va a haber gran parte del aire que no va a estar en contacto con la mucosa traqueal. Por lo tanto, no nos serviría para llevar a cabo este proceso. En cambio acá los cornetes hacen que el aire primero entre y tenga que pasar entre ellos, por lo tanto aumenta la superficie y esto mismo genera turbulencia. Entonces el aire como, esto no lo repitan por favor, el aire como que se arremolina aquí, se forman pequeños remolinos y como entra desordenado, con turbulencia, esa es la palabra bonita, entonces va a ocurrir que este aire va a tener una alta probabilidad de que esté en contacto con estas vellosidades nasales y por lo tanto aprovecha a ser también limpiado, ¿ya? De estas partículas pequeñas y superior a 10 micrometros. Entonces aquí el aire va a alcanzar un grado de limpieza, va a ser calentado, porque va a estar en contacto con esta mucosa, ¿no es cierto?, que tiene un alto afluente de sangre, y va a ser también humidificado, ¿ya? Y de ahí sigue entonces su recorrido ya hacia la tráquea. Aquí está, yo les comentaba recién que está el aritenoide y la epiglotis, que son los que descienden en el proceso, ¿no es cierto?, de deglución y nos protegen las cuerdas vocales, ¿ya? Y obviamente el ingreso a la vía respiratoria. A veces ocurre que queremos hablar y estamos comiendo y alcanza a pasar un poquitito de alimento, muy poco, muy poco. Muchas veces no alcanza a ser un 0,1 ml, por ejemplo, de saliva o de líquido, y eso provoca una fuerte reacción, y a todos les ha pasado alguna vez, que es limpiar la tráquea. Y eso es un reflejo, ¿ya? Después vamos a ver los reflejos. Ese es un reflejo de cuando ingresa un cuerpo extraño en la tráquea, ¿no es cierto?, uno comienza a toser, comienza a tener una suerte de movilización de aire que es muy intenso dependiendo del compuesto que haya ingresado. Y obviamente aquí, entonces, si no estamos deglutiendo, ingresa el aire hasta la tráquea. Y aquí está la diferenciación. Las cuerdas vocales de aquí hacia arriba, vías respiratorias superiores, y de aquí hacia abajo, vías respiratorias inferiores, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos incorporando el aire, básicamente aquí ustedes pueden ver la composición del aire, ya la habían visto antes, pero no está de más recordarlo. Vemos que nosotros lo que más incorporamos al respirar aire, ya al inspirar, es prácticamente un 80% de nitrógeno, un 79% en realidad, un 21% de oxígeno y trazas, o cantidades muy pequeñas, eso significa trazas, de otros compuestos como gases nobles como el argón, que es el que más se encuentra presente en el aire, hidrógeno, una muy pequeña cantidad, y dióxido de carbono, que obviamente esto va a variar, depende de donde estemos. Si estamos en una sala en la que estamos encerrados, obviamente en estos días eso no es esperable, en que estamos encerrados 3 horas,
en una sala en que no tiene ventilación ni nada, obviamente la cantidad de dióxido de carbono va a ser bastante más alto, ¿ya? Porque estamos todos respirando ahí, se acumula el CO2 y empieza a disminuir la cantidad de oxígeno, por eso uno le empieza a dar sueño, uno se empieza a colocar medio aletargado, porque aparte que 3 horas estar sentado escuchando algo, una lata, más encima, desde el punto de vista fisiológico, al disminuir la cantidad de oxígeno, hace que uno tenga menor capacidad de dar cuenta con sus funciones fisiológicas básicas, dentro de ellos la atención. Eso está tremendamente claro. No olviden estos valores, ¿ya? Porque después vienen cálculos que hay que hacer y ahí van a sacar la calculadora y nos vamos a entretener. Vamos a ver si lo hacemos hoy día, si no lo dejamos para la próxima clase. Acá está la siguiente parte, vía respiratoria. ¿Alguna pregunta de lo anterior? Por mi parte no, profe. No, profe. Ya, vale. Si tienen duda me preguntan después. Aquí está lo que es la descripción anatómica de respiratoria baja. Comienza de la tráquea, como ya le había dicho. Después tenemos todo un árbol de tubos, entre comillas, que son las vías aéreas traqueobronquiales, donde tenemos bronquio, bronquiolos, bronquiolitos, ya hasta que vamos a llegar a la zona final en donde tenemos los alveolos, o también lo que se llama los sacos alveolares, ¿ya? Eso también son importantes porque estos alveolos son los que tienen el proceso de intercambio gaseoso. Ninguna de las otras estructuras lleva a cabo intercambio, ninguna. Entre comillas, esto es folclórico, pero todo el resto son tubos de conducción. O sea, la tráquea, bronquio, bronquiolo, bronquiolitos, son todos tubos. ¿Ya? No tienen mayor función que el transporte del aire. Obviamente, si estos tubos no funcionan bien, ¿ya? Esta vía respiratoria pura, tenemos problemas. Y de hecho, hay una patología en la que se anida principalmente en esta zona, que es el asma, que cuando veamos fisiopatología respiratoria, ustedes se van a dar cuenta que el problema del paciente asmático anida exclusivamente acá, ¿ya? En la vía respiratoria. Desde el punto de vista anatómico, también hacer la diferenciación entre el pulmón izquierdo y derecho, ¿ya? Básicamente, en el caso del derecho, nosotros tenemos 3 lóbulos muy bien diferenciados, que son el superior, el medio y el inferior, ¿ya? En cambio, nosotros podemos ver estos que están aquí. En cambio, en el izquierdo, nosotros podemos ver que hay un lóbulo superior, un lóbulo inferior, pero tenemos un esbozo de el lóbulo medio que no tiene esa categoría porque es una derivación finalmente de la vía respiratoria superior, ¿no es cierto? Y que es más pequeño que el lóbulo medio del lado derecho y que se denomina língula. Por tanto, cuando yo les hable de la língula, obviamente vamos a estar hablando del hemitórax izquierdo, ¿ya? O pulmón izquierdo. Más adelante, cuando veamos fisiopato y yo les diga que tenemos, no sé, una neumonía lobar lingular, yo no tengo que decirles que esto está al lado izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, si después les digo que se hace una punción pulmonar y les preguntan la prueba, ustedes me dirán, bueno, y yo les voy a preguntar en qué sector del tórax se va a hacer la punción, ustedes me tienen que decir el lado izquierdo, porque en el lado derecho no hay língula, ¿ya? Entonces es importante recordar esos conceptos, porque en clínica ya se manejan así, tal cual. Y no merita mayor explicación porque es parte de la anatomía básica que uno ve en primer año en cualquier carrera del área de la salud. Entonces recuerden esas cosas anatómicas, si no van a andar súper perdidos después. Ya, y en ambos casos, obviamente, tenemos entonces allí un recubrimiento básicamente dado de toda la superficie pulmonar externa, ¿ya? De las pleuras. Y tenemos 2 pleuras, una que es visceral, que es de la víscera, que está adherida, ¿no es cierto?, al pulmón, que es la víscera. Y tenemos otra pleura que está adherida a la caja torácica por su zona interna, que sería la pleura parietal. ¿En anatomía vieron eso? ¿Con ese detalle o no? Por lo que recuerdo, solo nos nombraron las partes, pero así, ¿con qué otra parte está unida? No. Ya.
Bueno, aquí lo vamos a ir viendo. Lo que pasa es que la anatomía de ustedes es más fácil que la de medicina, porque obviamente nosotros no vamos a operar a un cristiano jamás, ni vamos a usar un escalpelo, ni mucho menos. Pero en algunos casos sí es necesario tener esto claro, pero uno se lo va diciendo en la clase. En fisiopato van a necesitar varias cosas de estas, pero no todo, no lo que ven los estudiantes de medicina en la profundidad de la anatomía. Entonces, aquí sí es importante, ¿por qué? Porque estas dos pleuras efectivamente son las que con una pequeña humectación entre ellas mantienen unida entonces la caja torácica a los pulmones. Y por lo tanto, lo que ocurra con la caja torácica se intensiona mecánicamente con los pulmones. ¿Ya? Eso también es tremendamente importante que lo tengan claro. ¿Qué pasa si las pleuras visceral y parietal son separadas? Bueno, tenemos aquí un problema que es neumotórax. Después lo van a ver en fisiopato, esto ni siquiera se lo voy a preguntar en la prueba, así que no se preocupen. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un contenido entre una pleura y otra, que a veces puede ser, por ejemplo, agua, ya tan simple como eso? Si tenemos acumulación de agua entre la pleura visceral y parietal, eso es lo que se llama normalmente un derrame pleural, ¿ya? Y puede ocurrir por distintos problemas de presiones parciales a nivel pulmonar, ¿ya? Presiones parciales sanguíneas, hidrostáticas. Y también si este derrame pleural contiene pus, porque hay una infección, se llama empiema. Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de afección y de elemento que esté complicando la zona pleural, nosotros ya tenemos aquí, si se fijan, para cada evento un concepto de tipo académico y médico, clínico, que te indica claramente de qué se trata. O sea, cuando hablamos de un neumotórax, aquí hay separación de las pleuras, entró aire, ¿ya? O puede haber otro tipo de situación que genere un traumatismo, por ejemplo, la separación de las pleuras, y obviamente ahí nos afecta la mecánica respiratoria que vamos a ver ahora, ¿ya? Aquí está un esquema, ¿ya? Anatómico, que ustedes lo tuvieron que haber visto en anatomía. Uno a veces se hace una idea o la figura cuando te hablan de superior, medio e inferior, de que están compuestos como cajones en una cómoda, ¿ya? Estos lóbulos respiratorios. Y la verdad es que eso es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros aquí podemos ver que el lóbulo superior, ¿no es cierto? Lo ven acá, es tremendamente grande y tiene una proyección que está incluso un poquitito de la mitad hacia abajo, ¿ya? Viéndolo frontalmente, está la vista anterior. Un poquitito hacia abajo, se fijan aquí, de la media pulmonar. El otro lóbulo, ya que es el medio, aquí está el lóbulo superior, medio y el inferior o basal, nosotros vemos que está desde la mitad hacia abajo. Y el lóbulo inferior está proyectado, voy a ponerle la otra diapo, fíjense acá, aquí está el lóbulo inferior, está proyectado desde la zona anterior, en la parte muy baja anterior, y proyectado por atrás hacia arriba. O sea, queda puesto como detrás del lóbulo medio, e incluso alcanza a abarcar parte del lóbulo superior, ¿ya? Pero por detrás. Este es el lóbulo basal, el lóbulo inferior, ¿ya? Entonces, no sé si lo logran apreciar. Yo creo que en anatomía también lo vieron, pero es para recordarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno hace una radiografía, hay que tener harto ojo cómo la ve. Por eso siempre te piden una radiografía antero, ¿no es cierto?, posterior, y te piden una radiografía lateral. Porque así tú puedes distinguir si efectivamente el proceso infeccioso de una neumonía, por ejemplo, está en el lóbulo basal, porque estaría hacia posterior, ¿no es cierto?, en alguna de estas zonas, o es de tipo del lóbulo superior o el lóbulo medio, ¿ya? Porque estaría en esta zona, pero hacia anterior, ¿ya? La condensación entonces de tipo infeccioso. Ya, ¿cómo estamos hasta ahí? O sea, ¿lograron acordar más o menos de anatomía o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya. Bueno, si alguien se pierde, después pregunta nomás. Y aquí pueden ver cómo está el lóbulo superior, que también proyecta hacia atrás. Se fijan, en realidad el único que no se ve aquí atrás, esta es la vista posterior, el único que no se ve aquí atrás es el lóbulo medio, ¿ya? En el caso del
¿cómo se llama? Del lado derecho, ¿ya? En el lado izquierdo, recuerden que no tenemos lóbulo medio, y miren el anterior donde llega. El anterior llega hasta acá, ¿ya? Hasta la zona inferior, miren, ¿no es cierto? De la parte pulmonar. Y visto el lado izquierdo, ya aquí está el lóbulo inferior, ¿no es cierto? Pero no se observa el medio, porque no existe medio. ¿Ya? Ahí está el lóbulo superior, ¿se fijan? Y bueno, uno tendría que separar esta parte y podríamos ver la língula, que está acá. Entonces, anatómicamente, desde el punto de vista topográfico, esto tiene una distribución que es bastante particular, ¿ya? No como cajones de cómoda, como les decía yo. Ya, bueno, ¿cuál es la función de la vía respiratoria baja? Ya les había adelantado esto. Primero, permitir el flujo del aire. O sea, que el aire pueda fluir de manera eficiente y efectiva, ya para hacer llegar entonces el aire con oxígeno a los alvéolos, ya, y permitir entonces el intercambio gaseoso en los alvéolos, y una vez que el aire es retirado por estas mismas vías, entonces permita la evacuación del CO2. ¿Ya? Entonces nos acuerdan que cuando entra aire también tiene que salir, y cuando entra con una naturaleza, ¿no es cierto?, que serían todas las presiones parciales de los gases que vimos, nitrógeno, oxígeno, una pequeña cantidad de argón y de CO2, y sale con otra naturaleza distinta, que es una pequeña cantidad de oxígeno, una mayor cantidad de CO2, obviamente lo que estamos eliminando, y también va a estar saliendo con agua y una temperatura distinta. Y eso de la temperatura ustedes lo pueden ver cuando está en la nieve, porque pueden ver cómo se condensa su expiración en el aire cuando está a una temperatura muy baja, ¿ya? La otra cosa, yo les voy a hacer preguntas de desarrollo en el examen, ¿ya? Eso ya se los había dicho. Si alguien me escribe ya en la pregunta de desarrollo, cuando le haga, no sé, alguna, pero si es que le hago preguntas respiratorias, no tengo idea de lo que le voy a preguntar, pero si alguien me escribe ya en esta pregunta de desarrollo, que a través de la vía respiratoria nosotros llevamos a cabo una expiración con X, le voy a poner 0 puntos en esa pregunta, pero sin ningún miramiento, ¿ya? Porque una cosa es inspirar, que es incorporar aire al pulmón, otra es expirar, que es sacar el contenido gaseoso del pulmón y de las vías aéreas, y otra muy distinta es expirar, porque uno inspira y expira muchas veces en la vida, pero tú solamente expiras una vez, ¿ya? Entonces, eso también, por favor, tenganlo súper claro y díganle a sus compañeros que no están acá para que no se les ocurra ponerlo con X, porque no les voy a asignar ni un punto con eso, ¿ya? Ya, bueno, cuando nosotros hablamos entonces de las vías respiratorias, ya aquí tenemos solamente la vía respiratoria de la tráquea, en la cual podemos identificar varias cosas. Primero, aquí está el lado derecho, aquí está el lado izquierdo. Aquí se puede apreciar, por eso yo les dije no se aprecia en la parte anatómica desde el exterior, pero aquí se puede apreciar que tenemos dos divisiones. Ya aquí tienen la tráquea, miren, hagamos recorrido. Tengo la tráquea, se divide aquí en dos ramas, ¿no es cierto? Tengo dos divisiones, una, dos. Cuando llego allí, tengo una división aquí, una acá y otra acá. Bueno, aquí tengo el lóbulo superior, ¿no es cierto?, derecho, lóbulo medio derecho, lóbulo inferior derecho. Después, si sigo este camino, yo veo que aquí tengo dos divisiones nomás. No tengo tres, como acá. Aquí tengo dos. Entonces, obviamente, tengo un lóbulo superior y tengo un lóbulo inferior. Pero inmediatamente en esta división en el área superior, que me da origen al lóbulo superior, tengo esta ramificación que sería este esbozo del lóbulo medio, pero que acá se llama língula, ¿ya? Por lo tanto, yo aquí voy a tener una división, aquí voy a tener dos divisiones, voy a tener después acá tres divisiones, cuatro divisiones, y así yo puedo ir haciendo un recorrido, ¿no es cierto?, de la tráquea, indicando entonces o viendo cómo esto va teniendo cada vez más ramificaciones, y fíjense, cada ramificación que resulta, el diámetro es menor, el diámetro es más pequeño. La vía respiratoria, ya aquí en la tráquea y en las vías de gran calibre, tiene
este cartílago, ¿no es cierto? Y este cartílago entonces impide que nosotros tengamos claudicación, ¿ya? O cierre, ¿no es cierto? O se tapa, por decirlo folclóricamente, el paso del aire. Por lo tanto, en estas grandes vías, estas nunca se tapan, nunca se cierran. ¿Y qué ocurre? Vamos a tener aquí siempre una cantidad de aire. Y eso también es importante que lo recuerden, ¿ya? Cuando veamos la movilización del aire. Veamos un video, ya que este lo saqué de internet. Aquí se está ingresando, aquí está el dibujo al lado. A ver, espera un poquitito. Aquí uno puede observar entonces lo que es la estructura anatómica que estábamos observando recién. Tenemos la tráquea, tenemos su división del lóbulo izquierdo y derecho, en la primera división. Después tenemos aquí el derecho con el lóbulo superior, medio, inferior, y aquí tenemos, bueno, lo otro. Entonces, esta lucecita que está aquí va marcando en esta trayectoria, que es de una fibrobroncoscopía. Bueno, en otros países le llaman fibroscopía. Nosotros en Chile frecuentemente lo escuchamos en el área clínica como fibrobroncoscopía. Ven, ahí está clearance ciliar. Que va indicando entonces esta lucecita en qué nivel vamos, ¿ya? Y por lo tanto, aquí en el video ustedes van a poder ver cómo se aprecia primero la mucosa, ¿no es cierto?, de la vía respiratoria y estas divisiones, ¿ya? Esa es la idea. Aprovechen de verlo. Ya, ahí señala el lóbulo superior derecho. Ahí se adentra más y tiene que dar dos cavidades más. Lóbulo inferior derecho y el lóbulo medio derecho. Y ahí ustedes van viendo en la lucecita cómo va, digamos, profundizando. Ahora se va retirando. Y va a empezar a abordar el lado izquierdo. Ahí va entrando. Llega primero y va a identificar, ahí está, ¿no es cierto?, lo que es el lóbulo superior izquierdo. Ahí lo describe arriba, lóbulo superior izquierdo. Y comienza en ramificación de manera casi inmediata. Ahí está la língula, ¿ven? Entró por un solo conducto, por eso entró a la língula del lóbulo superior, ¿no es cierto?, derecho. Y ahora está ingresando al lóbulo inferior izquierdo, perdón, izquierdo. Ahí está, lóbulo inferior izquierdo. Y fíjense, las cavidades, ya la vía se va haciendo cada vez más pequeñita. Y se va retirando. Ya. Bueno, aquí está lo que les comentaba respecto de una descripción ya un poco más práctica en términos de cómo uno va a llamar los distintos niveles en los cuales vamos profundizando en la vía respiratoria. ¿Les quedó más o menos claro, no? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, aquí vamos con la fibrobroncoscopía, ¿se acuerdan? Tenemos la primera división. Ahí está, miren, 1. Primera división. Y que da origen son las dos ramas, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Después tenemos una segunda división. Y en esta segunda división nosotros vamos a tener entonces la ramificación para lo que es los distintos lóbulos, ¿ya? Después vamos a tener una tercera división, y si se fijan cada vez el diámetro, como les decía, es más chiquitito, ¿ya? Y obviamente se hizo el dibujo más grande
pero no es porque los alvéolos tengan el mismo tamaño que la tráquea, no, eso es imposible. Entonces aquí ustedes pueden observar que efectivamente tenemos en una primera división, una segunda, una tercera, bueno, se llaman bronquios, ¿no es cierto?, hasta la división número 9. Y eso es lo bueno de este esquema, porque aquí te categoriza de manera taxativa cómo se llama cada cosa, dependiendo de la división en la cual tú te encuentres, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos la división número 9, termina la denominación de la conducción de las vías aéreas, ya, o vías aéreas de conducción, en el número 9. Cuando ya pasamos a la división número 10, hablamos de bronquiolos. Y tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos bronquiolos que son no respiratorios y bronquiolos que son respiratorios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Fíjense, aquí tenemos pequeñas cavidades alveolares. O sea, si bien es cierto, esto es una vía de conducción todavía, fíjense, estos son bronquiolos, no son alveolos, estos son bronquiolos, pero todavía conducen gran parte del aire. ¿Hacia dónde? Hacia los sacos alveolares, ya que están acá. ¿Y cómo se dividen? ¿Cómo se categorizan? Bueno, por la división, es así de simple. Entonces, hasta la división número 16, nosotros hablamos de los bronquiolos no respiratorios. Fíjense, estos no tienen dilataciones alveolares, ni una. Y podemos ver que está desde la número 17 y hasta la número 19, nosotros tenemos divisiones, ¿no es cierto?, que están ya dentro del ámbito de la respiración. O sea, aquí tenemos unidad respiratoria, como dice el título aquí arriba, tenemos bronquiolos respiratorios, que tienen estas dilataciones, que se parecen a los alveolos, y que pueden hacer intercambio gaseoso, por eso son respiratorios. Y después pasando, ya e incluyendo desde la división número 20 y hasta la 23, tenemos entonces los sacos alveolares, ¿ya? Así de simple, de esa manera se categoriza, eso apréndanselo de memoria, porque normalmente cuando lleguen a clínica también les van a decir, bueno, a nivel de la división número 18 se encuentra, no sé, por una acumulación de secreción que tiene el paciente y esto entonces comprometió su capacidad funcional. Y si no cachan, van a quedar colgados, no van a saber de qué están hablando. Pero ahora como sí saben, si la acumulación de secreción a nivel del 18, que está aquí, van a tener entonces un compromiso, por lo que dice el médico en la visita, digamos, en la sala, va a tener un compromiso funcional. Ah, ¿qué quiere decir eso? Si es la 18, quiere decir que se obliteró, ¿ya?, o claudicó toda esta vía de conducción y por lo tanto, al no permitir el paso del aire, quiere decir que toda esta área que está aquí no participa en el intercambio de gases. Eso tiene un nombre, pero no se lo voy a pasar ahora, lo vamos a ver después. Entonces, por eso es importante tener claro esto, porque el médico él hace la fibrobroncoskopía y él tiene súper claro en qué lado de la división está, ¿te fijas? Así que él no tiene ninguna duda. Lo que pasa es que si nosotros no entendemos el lenguaje médico, no vamos a poder saber tampoco cómo aportar, digamos, ya desde nuestra profesión. Aquí hay una foto en la cual ustedes pueden ver lo que son las vías de conducción aérea, ¿ya? Con una microfotografía real, digamos. Entonces, aquí miren, fíjense esta parte que está acá. Si ustedes pueden observar, tenemos un tubo, ¿ya? Esto es una vía de conducción aérea, pero no tiene dilataciones, miren, no tiene ninguna. Por lo tanto, esto no tiene intercambio, así que es un bronquiolo, ¿no es cierto?, de tipo terminal. En cambio, esta misma vía, aquí sí tiene, miren, ya tiene dilataciones alveolares. Esta otra vía, fíjense, tiene un calibre muy parecido a esta, ya, el diámetro, miren esta que está aquí, tiene un diámetro muy parecido, es una vía de conducción de aire, pero miren, tiene estas dilataciones alveolares. Por lo tanto, ¿esto es un bronquiolo? Sí, este otro también es un bronquiolo, pero este al tener las dilataciones es un bronquiolo respiratorio. ¿Ya? Esa es la diferencia más importante en términos generales. Y por lo tanto, nosotros vamos a ver que en la medida que tengamos el compromiso en un nivel y otro, vamos a tener entonces consecuencias en términos del intercambio gaseoso que van a ser más o menos graves. Y por lo tanto, la expectativa o el manejo paciente será distinto. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya, son las 11. Paramos unos 10 minutos, 15 minutos, ¿cuánto quieren?